Hola, muy buenos días. Mi nombre es Yunuen Gómez Paredes y tendré el gusto de ser su docente en la materia de Derecho Administrativo. He preparado un material para ustedes que contiene los puntos más relevantes de su programa y bien, pues daré inicio al mismo para que podamos ir estudiándolos poco a poco. Espero que en un momento más puedan integrarse a la sesión. Bien, vamos a comenzar primero que nada con lo que es nuestras o lo que son, perdón, nuestras nociones del derecho administrativo. Iniciemos con el concepto. ¿Qué es el derecho administrativo? El derecho administrativo va a ser una rama del derecho público interno. Está constituido por el conjunto de estructuras y principios doctrinales y por las normas que regulan las actividades directas o indirectas de la administración pública como órgano del Poder Ejecutivo Federal, la organización, funcionamiento y control de la cosa pública, sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demás actividades estatales. Ese sería nuestro concepto general. Ahora bien, podemos sintetizarlo, ¿no? El derecho administrativo, pues bueno, será ese conjunto de normas jurídicas que van a regular la relación que existe entre el individuo y el Estado, por así decirlo, ¿no? O el gobierno. Ahora, el objeto del derecho administrativo será estudiar las diferentes actuaciones en materia administrativa del Estado, así como la regulación de los entes de dicho poder y todas sus relaciones. El derecho administrativo va a ser común, será autónomo, será local y también será exorbitante. ¿Cuáles son las ramas del derecho administrativo? Las ramas del derecho administrativo son el derecho administrativo orgánico, funcional, procesal administrativo, ambiental, urbanístico, aduanero, migratorio, vial, municipal y la contratación pública. Estas serían las ramas del derecho administrativo. Pero también nuestro derecho administrativo, pues bueno, tiene relación con otras ciencias que no necesariamente son jurídicas. Por ejemplo, se relaciona con lo que es la administración, la historia, la economía, la educación y por último, se relaciona también con lo que es la antropología. ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Recordemos nosotros que la fuente o que es una fuente, bueno, pues es de donde emana algo, ¿no? Entonces, las fuentes que le van a dar esa formalidad o esa realidad al derecho administrativo sería, en primera instancia, pues la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será nuestra principal fuente del derecho administrativo. Después tendremos la legislación con todas sus leyes orgánicas, los reglamentos, la normatividad de cada institución u organización estatal, las doctrinas, los hechos sociales y por último la costumbre, siendo esta muy importante y relevante dentro de todas las ramas del derecho como tal. Eh, Vamos a hablar un poco sobre lo que es el Estado y la administración pública. Hablaremos primero de los elementos del Estado. Tenemos por ahí un producto en donde se enfoca o nos enfocamos a los elementos del Estado. Los elementos del Estado serán el gobierno, que será pues bueno el poder político, el pueblo que integra la nación y por supuesto el territorio. Va a estar regulado con base en un Estado de Derecho que lo va a legitimar y que basa su organización en la división de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, estos son los elementos del Estado que no se nos olviden, por favor. También abordaremos el concepto de personas. ¿Qué serán las personas? Las personas van a ser todos aquellos sujetos, también conocidos como tal, y que serán un ente capaz de tener facultades y deberes, es decir, derechos y obligaciones. Estas personas jurídicas pueden dividirse en dos grandes grupos, las personas físicas y las personas morales. ¿Qué son las personas físicas? Bueno, las personas físicas somos tú, yo y cualquier otra persona como tal, como hablemos de un ente o de un individuo. Nosotros, bueno, tendremos ciertos derechos, tendremos ciertas obligaciones. Para empezar, desde el momento que nosotros nacemos, pues bueno, contamos más bien con todos los derechos humanos, ¿no? Que son las antes garantías individuales contempladas del 1 al 29 dentro de nuestra Constitución. Y por el simple hecho de nacer, pues bueno, ya tendremos esas facultades, ¿no? Esos deberes también.
Por otro lado, las personas morales. ¿Quiénes serán las personas morales? La persona moral va a ser más que nada una ficción jurídica, se le conoce. ¿Por qué es una ficción jurídica? Porque, bueno, las personas morales serán un conjunto de personas físicas, vamos, no sé, sin tratar de hacer comercial alguno, pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de Liverpool, pues Liverpool no va a ir todo el edificio de Liverpool ante Hacienda a pagar sus impuestos, ¿verdad? Esa empresa pues tendrá, por supuesto, un representante legal que será quien tendrá que apersonarse y que realizar todos los trámites competentes para tener esa facultad, ¿no? Y estos deberes que la ley le va a conferir. Será representado entonces por personas físicas, que podrá ser, repito, el representante legal o en su caso también los socios o accionistas y también pues todas las personas de manera individual que laboran dentro de la misma son las que forman a esa persona moral. Por lo tanto, como les decía, pues bueno, la persona moral será una ficción jurídica. Vamos a hablar ahora de la administración pública. La administración pública será aquella parte del Poder Ejecutivo a cuyo cargo va a estar la responsabilidad de desarrollar la función administrativa. De esta manera, la administración pública puede entenderse desde dos puntos de vista. Un orgánico que se va a referir al órgano o conjunto de órganos estatales que van a desarrollar la función administrativa y desde el punto de vista formal y material, según el cual debemos entenderse como la actividad que desempeña este órgano o conjunto de órganos. Bueno, este es el concepto que nos marca el diccionario jurídico mexicano. La administración pública tendrá la finalidad de satisfacer las necesidades colectivas. Y de aquí quisiera yo que nos fuéramos a un link que tengo aquí preparado para ustedes, que es precisamente, déjenme compartir pantalla, que es precisamente este que tenemos aquí. ¿Sale? Aquí estamos hablando precisamente de la administración pública. Entonces, quisiera enfocarme a esta página, que bueno, es nuestra página de gobierno, para poder entender un poquito la administración pública federal, pero ya aterrizado a lo real. Esta administración pública federal pues será la oficina de la Presidencia de la República, las secretarías de Estado, la Consejería de la Judicatura del Estado, del Ejecutivo Federal, perdón, los órganos reguladores coordinados que integran la administración pública centralizada. Los órganos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos componen la administración pública paraestatal. Entonces, entrando a esta página, nosotros podemos entender un poquito mejor esta parte de la administración pública. Y bueno, viene la clasificación o cómo está clasificado más bien nuestros tres diferentes poderes que habíamos enfatizado en unos slides anteriores. Tenemos el Poder Ejecutivo que está integrado por 20 dependencias, 299 entidades de gobierno, 32 estados y sus correspondientes municipios, 146 embajadas y consulados por parte del Ejecutivo. Ahora, en cuanto al legislativo, pues bueno, conocemos que son 500 diputados, 128 senadores. Para el judicial serán 11 ministros de la Suprema Corte, 7 consejeros del Consejo de la Judicatura y 7 magistrados del Tribunal Electoral. Las dependencias, bueno, tenemos ya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Semarnat, CENER, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Salud, Cultura, etcétera, etcétera. Tenemos también entidades de la Administración Pública Federal que serían Administración de Patrimonios de la Beneficencia Pública, Agencia de Investigación Criminal, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Agroacemex, Archivo General de la Nación, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banobras también, Caminos y Puentes, que es el CAPUFE, lo que es el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Centro de Innovación Aplicada a Tecnologías Competitivas, Colegio de Posgraduados, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la Consejo de Menores y bueno, todos estos son los que integran el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional,
Perdón, así es como está integrado precisamente ya de manera real, de manera palpable y tangible, no tanto enfocándonos a lo que nos diría, perdón, una bibliografía, una literatura, sino ya aterrizándolo a lo real que nosotros podemos buscar hoy en día y darle esta consulta al portal web. Entrando a la página de gobierno, es en donde viene precisamente, ya nos dice, bueno, esto es la Administración Pública Federal, estas son las dependencias que están a cargo de la misma y bueno, aquí es en donde se pueden hacer estos diferentes trámites que tengan que realizarse, ¿no? Pero bueno, están ya dentro de este portal y pues bueno, es lo que les quería compartir. Voy a regresar nuevamente al slide. Denme un segundo. Eh, Aquí está. Sigamos entonces con los particulares frente a la administración pública. Eh, Los derechos públicos subjetivos van a reducir su campo de acción únicamente a las relaciones entre lo que es el individuo y el Estado. Impiden la explicación de la validez de los derechos entre particulares, ya que siempre el Estado es una parte en este tipo de derechos públicos subjetivos. Una de las atribuciones más destacadas de la actividad gubernamental lo es su potestad de imperium, término latino para describir el poder y dominio que ejerce sobre nosotros las autoridades públicas. Derivado de ello, algunas autoridades por disposición normativa tienen la atribución de poder desplegar sobre los gobernados sus facultades de comprobación como la inspección, verificación, revisión, sanción, entre otras. Las antes mencionadas son conocidas también como un acto administrativo. El acto administrativo va a consistir en el despliegue de las facultades del poder de dominio público sobre nuestra esfera jurídica, o sea, la expresión de la voluntad de la autoridad pública sobre sus gobernados que crea, elimina o modifica ciertos derechos u obligaciones. Esta unidad precisamente nos va a llevar de la mano a poder entender cómo es esa relación de los particulares frente a la administración pública. De cierto modo, aquí quisiera comentarles a manera de resumen y lo vamos a ir manejando o comentando poco a poco, se enfoca precisamente a que nosotros como ciudadanos no estamos ante un estado de indefensión por parte de la autoridad. En determinado momento que requiramos alguna defensa en contra de algunas cuestiones que estemos sintiendo de tipo arbitrarias por parte de la autoridad o demás, podremos realizarlo. Sin embargo, también la autoridad tendrá la facultad de podernos en determinado momento sancionar, de podernos requisitar, de podernos solicitar alguna información, por supuesto que podrá hacerlo. Para ello, bueno, tendrán que enfocarse. Hay una ley específica que establece todo esto que yo les estoy comentando y que, bueno, propiamente se encuentra dentro de lo que sería la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Todos los artículos son los que se correlacionan con todo esto que les estoy comentando, pero en este momento quiero hablarles sobre el artículo tercero específicamente, en donde vienen los elementos y requisitos de los actos administrativos, es decir, de aquellas cuestiones que puede realizar la autoridad para con nosotros como ciudadanos. Primero, pues bueno, para que alguna precepto, alguna disposición, alguna ley tenga elementos de validez, pues tendrá que contar con ciertos requisitos que son, pues que sea expedido por un órgano competente a través del servidor público, perdón, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, pues que reúna las formalidades de la ley o decreto. Segundo, tener el objeto que pueda ser materia del mismo, cumplir con la finalidad del interés público, hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición. Por ejemplo, ahora pues con lo famoso del SAT, ¿no? Que vendría ya ahí la firma digital a través del buzón tributario, donde dice, bueno, esta parte ya queda eximida. Antes quiero comentarles que, bueno, era la parte medular en tema fiscal, en tema de seguridad social, en tema de IMSS, de Infonavit, era una gran herramienta porque, bueno, difícilmente los documentos por parte de la autoridad venían con firma autógrafa, ¿no? Prácticamente eras ya un facsímil, venía la impresión de la firma y pues con eso podías rebotar muchas cuestiones. Hoy en día, pues bueno, ya no se maneja de eso porque viene esta parte de que según el caso de la ley autorice otra forma de expedición. 5, estar fundado y motivado. Siempre debe de venir ahí los artículos y hacer referencia a cuál es la cuestión que uno como ciudadano está violando, ¿no? Ser expedido sujetándose
a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta ley, ser expedido sin que se medie error sobre el objeto, causa, motivo o sobre el fin del acto, ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión, mencionar el órgano del cual está emanando, ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documento o nombre completo de la persona, ser expedido y señalado lugar y fecha de emisión. Tratándose de actos administrativos, deba notificarse, deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puesto ser consultado al expediente respectivo. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención de los recursos que procedan y ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes, o establecidos por la ley. Entonces, esto es lo que nos establece el artículo tercero de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Eh, por último, lo que les estaba comentando, pues bueno, es importante mencionar que la falta de algunos de estos elementos anteriores o algunos requisitos del acto administrativo, pues bueno, pueden causar de cierto modo su ilegalidad o su invalidez, a partir de la cual podremos ejercitar la nulidad o anulabilidad y esto produce la ineficacia. Las anteriores declaraciones podrán ser decretadas como nulidad de pleno derecho o lisa y llana siempre y cuando sea recurrido el acto ante el tribunal que sea competente. Les decía yo que algunas de las cuestiones que podemos utilizar para defendernos de ciertos actos por parte de la autoridad sería, por ejemplo, el recurso de revocación que podemos tramitar ante el tribunal correspondiente, el recurso de inconformidad ante el IMSS, el recurso de revocación, por ejemplo, en materia fiscal, en materia tributaria, ¿no? El recurso de nulidad ante un acto administrativo. Podemos también, perdón, durante el procedimiento administrativo, bien, la autoridad, es muy interesante esto y la verdad es que me apasiona muchísimo este concepto respecto al procedimiento administrativo, que es el famoso PAE, procedimiento administrativo de ejecución, en donde la autoridad o ese procedimiento inicia desde el momento en que llega una persona valga la redundancia, a personarse en nombre de la autoridad, ¿no? Llega a nuestro domicilio, se identifica como tal, puede llegar un citatorio o un requerimiento o una notificación. Tenemos un periodo de tiempo establecido para poder dar respuesta a esa notificación. Posterior a ello, bueno, si no hacemos caso, vendrá alguna multa, sí, alguna sanción por parte de la autoridad y después en caso de que no hagamos caso o que hagamos caso omiso, pues bueno, vendrá ya el embargo, porque bueno, ya tenemos la multa pecuniaria, vendrá el embargo y bueno, esto es a grandes rasgos lo que sería nuestro procedimiento administrativo de ejecución. Hay que considerar que, repito, tenemos medios para podernos defender, medios para poder interponer en contra de estas cuestiones que esté realizando la autoridad. Eh, Vamos también al derecho de la función pública. El derecho de la función pública será una rama especial del derecho administrativo por el cual se van a regular las relaciones de los funcionarios públicos y de los trabajadores de la función pública en su régimen estatutario, derechos, deberes y obligaciones en sus relaciones dentro de la administración pública. ¿Sí? Será el derecho de la administración pública. Hay un régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y son todas las leyes que componen, por así decirlo, ¿no? Esas responsabilidades de los servidores como tal. Por ejemplo, decretos, leyes, les puedo mencionar del 7 de febrero, que dice por el que se aprueba la ley articulada de funcionarios civiles del Estado, Real Decreto 172-1988 del 22 de febrero sobre procedimientos de jubilación de funcionarios civiles del Estado, el decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Ingresos al Personal de servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. Y bueno, más y más decretos que ustedes pueden encontrar en internet, en donde viene precisamente, pues bueno, cómo se les van a pagar, cómo se van a contratar, cómo podrán darle ciertas retribuciones a los que estén en el extranjero. Estos son los reglamentos, los decretos en donde esté estipulado toda la parte de de las personas que se dediquen aquí a la administración pública, ¿no?
Vendrá también otra unidad que es el servicio público y la concesión. Aquí el servicio público es aquel brindado por el Estado, ya sea de manera directa o bajo su control y regulación, es decir, los servicios son considerados públicos cuando el gobierno los provee. Las características del servicio público es, primero, que su precio suele subsidiarse para garantizar que sea accesible a la población. Puede o no permitirse la competencia entre gobiernos y ofertantes privados. El Estado no lo provee con el objetivo de obtener beneficios, es decir, no responde a un anónimo o a un ánimo, perdón, de lucro. Su buen funcionamiento debería de ayudar a mejorar el bienestar social y la equidad entre los ciudadanos. Se financia con mayor deuda pública o directamente con los recursos recaudados de los contribuyentes, y el acceso a servicios públicos es uno de los factores que incluye el índice de desarrollo humano. Por otro lado, ¿qué es la concesión? La concesión administrativa va a ser el medio eficaz dentro del Estado para poder entregar a los particulares ciertas actividades o la explotación de recursos nacionales que la administración pública no esté en condiciones de desarrollar, ya sea por incosteabilidad económica, por impedimentos organizacionales o por inconveniencia política. Eso sería una parte de concesión administrativa. Ahora, también nuestro derecho administrativo pues será sancionador. El derecho administrativo sancionador viene específicamente esta cuestión en el artículo 70 de esta misma ley que les estaba comentando hace un momento. Eh, en donde el artículo 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo es la ley que les estaba comentando, y vienen precisamente estas sanciones. Las sanciones administrativas deben estar previstas en las leyes respectivas y pueden consistir en amonestación con un apercibimiento, multa adicional por cada día que persista la infracción, arresto hasta por 36 horas, clausura temporal o permanente, parcial o total, y los demás que señalen las leyes o reglamentos, dependiendo también del acto administrativo, bueno, al que se haya visto violado, ¿no? Hay una parte importante aquí en el tema en esta unidad precisamente donde habla de las sanciones en cuanto al derecho penal y al derecho administrativo, y pues bueno, sí hay una gran diferencia, ¿no? El derecho penal, primero que nada, pues te sanciona, pero con cuestiones de privar de la libertad. El derecho administrativo, por su parte, sí llega a privar de la libertad, pero por un periodo de tiempo corto o por periodos de tiempo o lapsos de tiempo cortos, pero su principal penalidad o punidad es por cuestiones pecuniarias, digámoslo así, por cuestiones de dineros, ¿no? Se van a imponer multas. En caso de que no se puedan cubrir esas multas, pues bueno, ya vendrían los arrestos, ¿no? Ya vendría otro tipo de sanción, pero regularmente este derecho administrativo se sanciona por medio de las multas, ¿sí? Este es el orden en el cual se dan en estos 6 puntos. Viene primero la amonestación, vendrá la multa, y después, bueno, si continúa, pues vendrá vamos a llamarlo así, como una parte de intereses, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte de la sanción. La discrecionalidad tiene que ver con el ámbito o margen de libertad de acción concedido por el legislador a quien ejerce la potestad ejecutiva para que pueda adoptar la decisión más idónea ad casum para el cumplimiento de la ley. La discrecionalidad supone, por tanto, márgenes de opción y decisión más o menos amplios, aunque siempre dentro de los límites legales. Estamos ante lo que la jurisprudencia ha llamado indiferentes jurídicos. La coacción administrativa constituye una de las manifestaciones externas de la administración con efectos jurídicos. Entonces, discrecionalidad es como, se los voy a decir así con palabras coloquiales, es como que decirlo en corto ante la autoridad, ¿no? La autoridad toma decisiones a discreción, y voy a darles un ejemplo en el tema, perdón que siempre lo aterrice, pero bueno, es la rama en la que yo me he desempeñado más. En el ámbito de derecho fiscal, por ejemplo, cuando hablamos de un contribuyente que regularmente es un contribuyente cumplido,
que presenta periódicamente sus declaraciones y demás, pero bueno, como dice el dicho, ¿no? Hasta al buen cazador se le va la liebre. Entonces, llega a incumplir en algún momento y tú como contribuyente le dices, ¿sabes qué autoridad? Pues sí, la verdad, te fallé, no presenté la declaración en tiempo y forma, mira, llevo 3, 4 declaraciones, pero a lo mejor por cuestión de la pandemia, a lo mejor por cuestión económica, pues no las pude presentar o no lo pude cubrir. Por favor, revisa mi estatus, revisa cómo ha sido mi comportamiento desde que yo me di de alta ante la autoridad hacendaria y pues bueno, no he tenido ninguna falla, no he tenido sanciones, no he tenido multas, he sido una persona que cumple con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Entonces te pido de favor, pues que cheques mi caso, ¿no? Entonces ahí es en donde la autoridad a discreción pues va a buscar la manera de apoyar de cierto modo a ese contribuyente que, bueno, precisamente su estatus ha sido un estatus limpio, un estatus constante y pues bueno, decidirá si puede apoyarlo, a lo mejor disminuyéndole la multa, a lo mejor, bueno, pasándolo por alto, qué sé yo. Esa es la discreción, pero bueno, sería únicamente ahora sí que de manera personal, ¿no? Con lo que sería la autoridad o en este caso la persona que esté ahí a cargo en ese momento en términos administrativos contra lo que sería el contribuyente. Entonces, esa prácticamente es la discreción. Entonces, era ese margen de libertad de acción que se le ha concedido al legislador. Ujú, quien va a ejercer su potestad ejecutiva. A eso se refiere esta parte de la discrecionalidad. Hablemos ahora del contrato administrativo. Esto viene en su unidad número 7. Los contratos administrativos pues van a ser una obligación bilateral en la que una de las partes es la administración pública con las prerrogativas inherentes a su condición jurídica y la otra parte será un particular o una entidad pública destinada a realizar determinados fines, entre ellos el funcionamiento de los servicios públicos. Los elementos esenciales del contrato administrativo será el sujeto, la competencia, la capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa, la forma y el régimen jurídico. ¿Sí? Estos serán nuestros contratos administrativos. Eh, su base de estos contratos administrativos los vamos a encontrar dentro del artículo 134 de nuestra Constitución, en donde precisamente se establece que si bien no dispone expresamente de su aplicabilidad en los regímenes interiores de las entidades federativas, sí constituye una referencia a la regulación jurídica de los contratos administrativos en sus respectivas demarcaciones, amén de la Ley de Obras Públicas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionados con bienes muebles, ambas abrogadas, que sirvieron de modelo para la mayoría de las leyes homólogas de las entidades federativas de la República. Un procedimiento de contratación eh, consiste en identificar de qué manera una dependencia gubernamental realizará una adquisición, un arrendamiento, un servicio u obra pública de determinado producto que ofrece un proveedor externo. El 134 constitucional, repito, no viene, ay, perdón, no viene específicamente lo que sería la aplicabilidad de estos regímenes, ¿no? Pero habla, por ejemplo, de fijar los principios básicos de la administración pública de todos los ámbitos de gobierno para que cumpla eficazmente su función y se alejen de la corrupción. La eficiencia supone alcanzar los resultados propuestos al menor costo posible y la eficacia alude solamente al costo del objetivo, lo cual a veces puede ser vital independientemente del costo, ¿no? Aquí viene la parte de las instancias técnicas, de las licitaciones, por supuesto. Recordemos que lo que son las licitaciones pues van a consistir en convocatorias para que todos los que deseen participar como proveedores del gobierno o ejecutores, perdón, de obras ofrezcan sus servicios indicando las condiciones del precio, la calidad, por ejemplo, los tiempos de entrega, etcétera, 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 a efecto de que puedan optar por la que pues les garantice las mejores condiciones y no únicamente el precio, ¿eh? Pues a veces lo barato, como ustedes saben, pues va a salir caro y se toma en cuenta todas las condiciones a que alude el artículo precisamente 134 constitucional. Entonces, esto fue solamente un antecedente, ¿no? Esa ley de obras que ya es obsoleta y la ley de adquisiciones de arrendamientos y prestaciones de servicio también es obsoleta, pero viene esta parte de la contratación. Y aquí nos vamos a ir nuevamente a este link
Denme un segundo. Miren, es precisamente aquí donde hablaremos de este proceso de contratación. Ajá. Y también lo tenemos en esta página de transparencia presupuestaria. Les he querido ir empatando la información que viene dentro de su contenido programático, de su contenido temático con realidades, ¿no? Con lo que estamos viviendo hoy en día, en donde lo pueden encontrar también de manera palpable y tangible dentro de la red. Por ejemplo, el procedimiento de contratación dice aquí que consiste, nuevamente lo repito, en identificar de qué manera una dependencia gubernamental realizará una adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública de determinado producto que ofrece un proveedor externo. Este procedimiento puede ser por la licitación pública, por invitación a cuando menos 3 personas o por adjudicación directa. Es como lo maneja la ley. Yo hace un rato, a manera de comentario con el 134 constitucional, les hablaba de la licitación, ¿no? ¿Qué es la licitación? Esa licitación pública, pues bueno, será una invitación abierta que se publique mediante el anuncio de una convocatoria a todos los que estén interesados en registrarse como participantes para ser proveedores del gobierno federal. Eso es la licitación pública. La invitación a cuando menos 3 personas será el tipo de procedimiento en donde una licitación va a restringir el número de participantes únicamente a 3 personas, ¿sale? Y la adjudicación directa pues va a consistir en asignar un contrato sin licitación pública a un proveedor específico. Es importante mencionarles que hoy en día la mayoría de las dependencias, a pesar de que existen estos 3 tipos de contratación, eh, según el contrato que se establece y resultado de las auditorías que también su servidor en algún momento estuvo realizando en algunas dependencias, les exigen que sea cualquiera de las dos primeras. Ya no se acepta tanto adjudicación directa por todos aquellos delitos que cometen los servidores públicos de buscar ahí a algún familiar o verse beneficiados ellos mismos por esa supuesta adjudicación directa. Entonces, buscan siempre que sea o licitación pública o invitación a cuando menos 3 personas. ¿Para qué? Para que se vea esa parte de la transparencia, ¿no? Repito, a pesar de que está considerado, está aquí la adjudicación directa, a manera ya real, a manera de actividades constantes y del día a día, del hoy por hoy, y sobre todo de las revisiones ya empatando esta información con lo que serían las auditorías externas, se busca que sea ya sea licitación pública, en donde sea una convocatoria abierta, o la invitación a cuando menos 3 proveedores. Son los famosos 3 proveedores en donde se contactan a 3 personas que den más o menos el mismo precio, el mismo servicio, y bueno, se opta por el mejor dependiendo de las características de lo que se esté buscando, ¿sí? Bueno, esto es con base al 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán por regla general a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública. A su vez, el 41 de la misma ley establece las excepciones en las que las dependencias y entidades podrán contratar sin sujetarse a licitaciones públicas y a través de invitación o adjudicación directa. Por ejemplo, cuando la contratación altere el orden social o se ponga en riesgo la seguridad nacional, también en aquellos casos donde el participante posea la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes y derechos de autor. Entonces, bueno, aquí viene toda esta información sobre el procedimiento de contratación y bueno, se las quise compartir y también les dejo aquí la liga. Viene también dentro de nuestro material para que podamos, pues podamos estudiarlos de la mejor manera, ¿vale? Bien, voy a regresarme nuevamente a los slides para seguir con nuestra información. Y bien, ahora, ya que tenemos claros todos estos conceptos, pues hablaremos de los contratos administrativos, de su clasificación. ¿Cómo se clasifican? Bueno, se clasifican en contrato de obras, en contrato de concesión de obra, en contrato de gestión de servicio público, contrato de suministros, contrato de servicios y el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Por último, hablaremos de el patrimonio, no es cierto, por penúltimo más bien, hablaremos de el patrimonio precisamente del Estado, eh,
Se constituye por una universalidad de derechos y de acciones que es titular y pueden valorarse económicamente, sumados estos a las obligaciones que los graban y revisten la cualidad expresada. Son los bienes y derechos, recursos e inversiones que como elementos constitutivos de su estructura social o como resultado de su actividad normal ha acumulado el Estado y posee un título de dueño o propietario para destinarlos a o afectarlos en forma permanente a la prestación directa o indirecta de los servicios públicos o su cuidado, o la realización de sus objetivos o finalidades de política social y de política económica. Entonces, eso sería nuestro patrimonio del Estado, que sería pues de manera universal todos los derechos y acciones que un titular puede valorar de manera económica y que, bueno, o cuya finalidad tiene el beneficio del Estado. Ahora bien, el régimen jurídico. El patrimonio del Estado está sujeto fundamentalmente a un régimen de derecho público basado en las disposiciones de los artículos 27, 42 y 48 constitucionales. Eh, este régimen no está sistematizado y unificado, sino que está integrado por muchísimas leyes derivadas precisamente del 27 constitucional, en donde viene específicamente, recordarán ustedes que todo lo que se conoce como territorio nacional, ¿no? De ahí parte todo, toda la base de este régimen jurídico, ¿no? Posterior al 27, del 42 al 48, precisamente vienen todas las partes integrantes de la federación y del territorio nacional como tal, ¿no? Aquí ya se hace mención de los mares, las islas, el espacio aéreo, por supuesto, también viene contemplado dentro de estos artículos para que nosotros de cierto modo podamos delimitar esta parte, ¿no? En cuanto, repito, al territorio nacional, dice que pues el territorio va a ser precisamente ese espacio físico dentro del cual el Estado va a ejercer su poder sobre los hombres. Se contemplan también las islas que se consideran tradicionalmente parte del territorio nacional. Viene también lo que es la plataforma continental. em, y pues bueno, se correlaciona con el 62 de la Ley Federal del Mar. Nos habla cuánto es lo que abarca el territorio marítimo, ¿no? Que serían de 12,000 millas marinas. Cada milla marina náutica mide 1,852 metros prácticamente, ¿no? Entonces el mar mexicano, el territorio mexicano tiene 22,224 metros aproximadamente. Y bueno, más que nada viene esta parte del espacio marítimo, del espacio aéreo, a cuántas, cuál es la medida, por así decirlo, que se puede considerar del territorio nacional, cómo está dividido por todos sus estados. Bueno, eso es lo que abarca específicamente de este 42 al 48, ¿no? También hablando de las islas, los cayos, etcétera, etcétera. Este sería nuestro patrimonio y obviamente todo lo que se encuentre contenido tanto de manera terrestre, aérea o marítima, siempre y cuando abarque el espacio territorial manifestado o respaldado bajo estos artículos, pues bueno, serán como se le dará validez o se considerará como parte del territorio nacional. Hablaremos también de la reglamentación administrativa. Em, ¿Qué es un decreto administrativo? Un decreto administrativo, dentro de los decretos administrativos, la ley y la doctrina los ha denominado por competencia del presidente de la República. Estos decretos administrativos o del Ejecutivo, decreto de destino, decretos promulgatorios, decreto ley y decreto delegado. Las circulares deben respetar el principio de jerarquía normativa en el sentido de que no pueden contener disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto en las leyes, en los decretos, en las órdenes acordadas por las comisiones delegadas del gobierno, órdenes ministeriales y disposiciones de autoridades y órganos inferiores según el orden de su respectiva jerarquía. Dentro de estas últimas se enmarcan las circulares. Generalmente las circulares se emiten por los órganos administrativos con rango de director general o de dirección general. El acuerdo va a ser la manifestación de una convergencia de voluntades
con la finalidad de producir efectos jurídicos. El principal efecto jurídico del acuerdo es la obligatoriedad para las partes que la otorgan, naciendo para ellas mismas obligaciones y derechos, todo ello en la medida en que así lo establezca la ley aplicable. Esa sería entonces la reglamentación administrativa partiendo del decreto administrativo, de las circulares y de los acuerdos. Eh, ¿Qué será la homologación? La homologación, pues, es el término que se emplea eh, para referirnos a la equiparación de dos cosas. Se trata de un concepto ampliamente empleado en diferentes contextos para justamente referir la equiparación de especificaciones con características o documentos. En el ámbito jurídico, homologar es un acto administrativo del juez o la autoridad competente en el cual debe de confirmar actos, convenios y sentencias para que puedan ser estos firmes. Ajá. Esa sería la homologación. Los permisos es una autorización, licencia o permiso, es un acto administrativo por el cual se levanta o remueve un obstáculo o impedimento que la norma legal ha establecido para el ejercicio de un derecho de un particular. Eso es lo que establece Gabino Fraga. Por ejemplo, la explotación forestal de propiedades privadas, la explotación o celebración de diversiones, la aportación de armas y el ejercicio de determinadas actividades mercantiles y o industriales. Serían los permisos, ¿no? Las licencias serán los medios de control sobre el ejercicio de determinadas actividades desempeñadas por los gobernados, quienes, al cumplir con los requisitos exigidos, pueden desarrollar dichas actividades ya que la propia administración les reconoce el derecho de ejercicio. Un ejemplo podrían ser las licencias de manejo. Es necesario destacar que estos conceptos se refieren al aumento o acrecentamiento de la esfera jurídica de los gobernados. Asimismo, es importante aclarar que la doctrina sostiene que la autorización es la categoría o género y los demás conceptos son formas de la misma, las cuales comparten principios y un régimen jurídico. Y por último, ¿qué son las autorizaciones? Ya lo comentamos en esta parte de los permisos, pero bueno, vamos a retomarlo nuevamente. Las autorizaciones, perdón, entonces serán un acto esencialmente unilateral de la administración pública por medio del cual el particular podrá ejercer una actividad para la que se está previamente legitimado, pues el interesado tiene un derecho preexistente que se supedita o que se cubran requisitos, condiciones o circunstancias que la autoridad valorará. A la teoría tradicional del derecho preexistente se le ha contrapuesto la tesis que solo existe una expectativa de derecho, ya que antes de la autorización el gobernador no tiene facultad concreta para efectuar la actividad. Un ejemplo es la autorización para operar casas de cambio de divisas, ¿sale? Entonces, con esto yo concluyo nuestra sesión del día de hoy. Traté de abarcar lo más posible. Lamento si me fui quizás un poquito rápido, pero bueno, quería de cierto modo abarcar toda la información que ustedes tienen para desarrollar a lo largo de esta materia que, si bien es cierto que es algo extensa, es muy, muy, muy sencilla y bastante interesante. Es algo que nos mantiene hoy en el día a día y que es muy importante conocer por muchas cuestiones, ¿no? El derecho administrativo es muy útil, no necesitamos forzosamente estarnos desempeñando en algún puesto público para querer conocer sobre ella o para poder interesarnos sobre ella. Nos sirve como ciudadanos comunes y corrientes. Espero que les sea de utilidad esta información, que puedan posteriormente ver esta grabación para apoyarse a la resolución de sus productos y de cualquier manera yo me mantengo a la orden, me estaré pendiente de ustedes para cualquier mensaje, para cualquier duda que pueda surgir y pues con todo gusto poder apoyarlos. Me despido de ustedes, que tengan un maravilloso día y nos estamos escuchando o nos estamos leyendo más adelante. Les mando un fuerte abrazo, bienvenidos a la materia y mucho éxito.